Que el Señor les bendiga en esta mañana, dándole primeramente las gracias a Dios por una oportunidad más que nos permite el poder estar haciendo una transmisión más, el poder estar llevando la palabra de acuerdo a lo que Él nos ilumina, de acuerdo a lo que Él nos da la sabiduría cada día. Mi último mensaje, yo hablaba sobre la honra, y mi último mensaje en estas transmisiones fue: la honra añade bendición. Y yo hablaba sobre la honra cuando nosotros tomamos la palabra y encontramos aquel versículo en el Deuteronomio 15:16 y hablábamos de la honra a nuestros padres. Pero yo en ese mensaje yo mencionaba sobre lo que era la honra a nuestros padres. Y tenemos que tener en cuenta también que si la honra trae bendición, y cuando tú lo haces con el corazón, y cuando yo lo hago con el corazón, Dios añade bendición. Así que en esta mañana quiero tomarme un poco de tu tiempo, quiero tomarme un poco de mi tiempo y aclarar algo en donde el mundo muchas veces está confundido, y muchas personas están dejando de ir a una iglesia cristiana, o muchas personas están criticando a muchos ministerios porque tomamos aquel versículo de Malaquías 3:8 para hablar de diezmos. Y si nosotros leemos la Biblia nos daremos cuenta que el diezmo es bíblico, y que la Biblia nos relata de que Dios, para que su pueblo viviera bajo un estatus, bajo un gobierno, Dios tuvo que declarar, Dios tuvo que demandar, o Dios tuvo que imponerle leyes que tenían que ser cumplidas, porque en aquel tiempo Dios miró que la única manera de mantener al pueblo a la expectativa, o mantener al pueblo bajo un orden, había que crearle leyes. Dentro de esas leyes, a Dios le pareció bien decretar que una de las 12 tribus de Israel se dedicaran a tiempo completo a su ministerio. Entonces, cuando nosotros venimos y leemos Malaquías 3:8, nosotros muchas veces sacamos del contexto el tiempo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, a partir de la venida de Jesucristo, nosotros vivimos un tiempo de gracia, mas ya no vivimos tiempo de ley. Porque si nosotros investigamos un poco, este mensaje es bastante largo, y si no lo puedo terminar el día de hoy, pues vamos a dejarlo como una segunda parte. Pero si tú te pones a investigar, si tú te pones a leer, te darás cuenta que el pueblo de Israel, según teólogos, según grandes hombres de Dios, según estudiosos de la palabra, relatan que el pueblo de Israel vivió bajo 613 leyes. Escucha bien, 613 leyes fueron escritas y fueron impartidas al pueblo de Israel para tener un orden de vida. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, esas 613 leyes que vivía el pueblo de Israel, nosotros ya no podemos vivirla. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que tomar una parte de la ley, tomar algunos textos de la ley, y hoy en día que vivimos tiempo de gracia y de misericordia,
no tomar en cuenta o vivimos toda la ley o no vivimos nada. Porque esas leyes fueron dadas para el pueblo de Israel. Y yo te quiero hablar conforme a la palabra. Conforme a la palabra, a nosotros nos relata la palabra que cuando el pueblo de Dios es escogido por Dios y el pueblo de Israel es sacado de Egipto, Dios al ver cómo el pueblo tomaba sus propias decisiones y vivían bajo su propio criterio, entonces Dios deroga leyes, que fueron 613 leyes. Dentro de esas 613 leyes hay cosas que a nosotros las hacemos a un lado. Lo que a mí me llama la atención es que hoy, como cristianos evangélicos, nosotros, de acuerdo a la doctrina que llevamos o de acuerdo al ministerio al que pertenezcamos, estamos de acuerdo en muchas cosas, pero también estamos en contra de muchas cosas. Hay cosas que a un ministerio le parecen bien y hay cosas que a un ministerio no le parecen bien. Hay cosas que un ministerio prohíbe y hay otras cosas que el otro ministerio no prohíbe. Lo que a mí me llama la atención es que todos estemos de acuerdo en el diezmo, en que todos estemos de acuerdo en ese 10%, en que todos estemos de acuerdo que si no diezma determinado siervo de Dios, está fallándole a Dios. Y si tú lees, si tú no lees solo el libro de Malaquías 3:8, sino que tú profundizas un poco más, te darás cuenta que no era el propósito de Dios para la humanidad hoy en día, sino que era el propósito de Dios en ese tiempo. Porque Malaquías 1:6 dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? O sea que a Dios le estaba molestando que el pueblo no diezmara, pero también le estaba molestando que el pueblo no le temía. O sea que a Dios le estaba molestando que el pueblo estaba dejando de hacer aquello, pero también estaba molesto porque habían perdido el temor de Dios. Dice Jehová de los ejércitos, dice Malaquías 1:6, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís en qué te hemos menospreciado. Entonces, si leemos un poco ahí, nos detenemos, nos damos cuenta que esa palabra en ese momento estaba siendo dada a los sacerdotes, a la tribu de Leví, la tribu que había sido apartada por Dios para que se dedicaran a tiempo completo al ministerio de Dios. ¿Por qué yo te estoy llevando todo esto? Porque hemos sacado de contexto el Malaquías 3:8. Malaquías 3:8 dice: robará el hombre. Los sacerdotes le contestan a Dios. O sea, los sacerdotes confrontan al profeta Malaquías y le dicen: ¿robará el hombre a Dios? Y le dice: pues vosotros me habéis robado y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? Y le contesta Malaquías: en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Entonces, si nosotros venimos y investigamos y leemos la Biblia y nos vamos al principio, nos damos cuenta que cuando Dios separa una tribu de las 12 tribus de Israel, de las 12 tribus que salieron de Egipto, de todo ese pueblo, Dios separó por tribus. Entonces, en la tribu de Leví, Dios decide esa tribu que le sirva a Él, que tengan contacto con Él, que tengan comunión con Él. Por medio de ellos, Dios hablaba al pueblo. Entonces, cuando Dios decide todo aquello, entonces hay una ley que se deroga, hay una ley, un estatuto, en donde dice: esta gente no va a trabajar. Por lo tanto, cuando el pueblo de Israel ya se convierte en una nación, se convierte en un pueblo, entonces se le reparten las tierras, se le reparten a cada uno. A uno le dieron un valle, al otro le dieron una montaña, al otro le dieron una parte donde pasaba un río, al otro le dieron ganado. A todos, a 11 tribus en Israel se les dio heredad.
Mas a la tribu de Leví no se le da nada, porque Dios demanda que esa tribu es por la que él va a hablar al pueblo o va a confrontar el pueblo. Entonces nos damos cuenta que como esa tribu no trabajaba y no recibió heredad, Dios dice a esta gente una vez al año, escúchalo bien, si nosotros leemos, nos daremos cuenta. En Deuteronomio 14:28 dice, pero Dios da una nueva orden a fin de cada 3 años. Perdón, y aquí ya me estoy adelantando porque aquí ya Dios da otra orden cuando Dios manda que ese 10% también se le reparta a los viudas y a los huérfanos. Pero te quiero llevar por etapas. Dice la Biblia, se diezmaba una vez al año de todo lo que se cosechaba. El 10% en el tiempo de Moisés se trataba de un mandato divino de las 12 tribus de Israel que fueron apartadas al servicio de Dios en el templo de Jerusalén. No tenían tierras propias, su única labor era el servicio de Dios, realizar sacrificios y mantener al pueblo conectado con Dios. Números 12, 18, 21 dice, he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio del tabernáculo de reunión. Entonces dice la palabra en Números 18:21, dice de que Jehová le dice a su pueblo, yo he determinado que a la tribu de Leví le van a dar el 10% de todo lo que ustedes cosechan una vez al año. O sea, si tú te das cuenta, esa gente, habían pastores, pastores hablo de ovejas, esa gente que se dedicaba a la ganadería. No te estoy hablando de un pastor religioso. Porque habían sacerdotes, habían profetas y habían líderes, no habían pastores. Los pastores eran los que se dedicaban a trabajar en la ganadería, tenían sus rebaños, esos eran pastores. Entonces esa gente apartaba de sus partos, de sus ovejas, de sus ganados, apartaban lo que cosechaban, apartaban lo mejor, y ese 10% lo llevaban a esta gente que Dios sabía. Escucha bien, en ese tiempo Dios hablaba directamente. O sea, no había intermediario. Aquí no es que yo te venía a decir Dios me dijo, no, que no era así. Era un estatuto, eran tiempos en donde Dios hablaba directamente con sus siervos. Hoy en día ya Dios no habla con nosotros directamente, sino que dejó su Espíritu Santo para que Dios por medio de su Santo Espíritu nos haga ver o sentir o pensar, y así se manifiesta Dios en nuestras vidas. Mas sin embargo, en aquel tiempo Dios hablaba con sus siervos, Dios hablaba con sus profetas y demandaba que hiciera el pueblo. Entonces yo te quiero llevar, pues en Números 18:21 dice, y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio del tabernáculo de reunión. Entonces, habían hecho un templo en donde se reunían y ahí ellos hablaban con Dios y Dios demandaba al pueblo. Y a fin de cada año, Dios demandó a fin de cada año que se agarrara el 10% de todo lo que tenían para darle a estos profetas, a estos hombres de Dios, porque esta gente de ahí tenía que comer, de ahí tenían que vestir, de ahí tenían que hacer sus hogares, porque ellos tenían hogar, ellos tenían familia, pero simple y sencillamente no trabajaban, estaban al servicio de Dios. Entonces nosotros nos damos cuenta de que en ese tiempo de la ley, Dios decretaba, Dios demandaba. Pero viendo Dios que su pueblo era tanto lo que producían, porque como estaban bendecidos por Él, como Él era el que estaba en el centro de sus vidas, entonces como ellos eran obedientes con Dios, Dios les multiplicaba. Imagínate que los campos daban al 100 por 1, sembraban una mazorca y cosechaban, esto lo estoy diciendo yo, el 100 por 1 es que tú siembras un grano y cosechas 100 granos. O sea, el 100 por 1 es que tú siembras una cosa y cosechas 100 cosas. Entonces, yo me imagino que esta persona sembraba una mazorca y cosechaba 5 cargas, imagínate. Entonces,
Entonces viendo Dios que era tanta la multiplicación, porque la tierra en ese tiempo daba todo su fruto. Entonces viendo Dios todo aquello, que los almacenes estaban llenos, dice la Biblia, no lo digo yo, dice la Biblia según el estudio que he sacado yo de los diezmos, dice la Biblia en Deuteronomios 14:28, pero Dios dice, da una nueva orden, que a fin de cada 3 años sacaras todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardares en tus ciudades, y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere entre tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra de tus manos. Entonces, cuando tú lees el contexto antes de ir hasta Malaquías 3:28, tú vienes y entras a Números 18:21, te das cuenta que el orden de Dios en el tiempo del diezmo, el orden de Dios era para los levitas. Pero en Deuteronomio 14:28 te das cuenta que Dios, viendo cómo se había multiplicado, cómo la gente daba, cómo esta gente estaba siendo bendecida, dijo, un momento, aquí hay gente que yo estoy dejando por fuera. Aquí hay gente que no está siendo parte de mi bendición. Entonces da una nueva orden en Deuteronomio 14:28, da una nueva orden y le dice a sus profetas, le dice a sus líderes, vengan, escuchen algo, yo quiero que ustedes están siendo bendecidos. Si ustedes yo no les di heredad, porque esta gente tiene que trabajar para ustedes. Pero hay gente que no está siendo bendecida, hay gente que estoy dejándola por fuera. Así de que a partir de hoy, ustedes van a guardar, porque aquí dice, a fin de cada 3 años, o sea que pasaban 3 años y lo que se recogía en ese año, al tercer año, era destinado para huérfanos, dice la Biblia, no lo digo yo, era destinado para extranjeros, para huérfanos, para viudas y para levita que no tenía parte ni heredad. Entonces, yo te quiero llevar ahí, te quiero llevar despacio, porque quiero que entiendas de cómo nosotros hoy en día tomamos esta parte de la Biblia y lo tomamos de otra forma. Yo quiero que vaya quedando claro, porque si yo te dije en el texto pasado que la honra trae bendición, yo quiero que quede claro que el diezmo como tal en el Nuevo Testamento no aparece. Pero si tú lo haces con un corazón, si tú quieres bendecir a tu pastor o a tu líder o a quien sea que tú quieras que te nazca en el corazón, Dios te bendecirá. Yo no quiero que diga de que los pastores están fuera de la palabra. No, se ha llevado fuera de contexto la palabra, que es muy diferente. Porque la palabra sí está escrita. Y Dios en su momento derogó por un diezmo, por una cantidad, a la gente que se dedica a un ministerio. Pero tenemos que tener en claro algo, que ya nosotros en el tiempo de la gracia, ya la ley, porque como te decía al principio, Israel vivió bajo 613 leyes. 613 leyes fueron dadas al pueblo de Israel. Entonces, o nosotros tomamos todo, porque si queremos vivir bajo las sagradas escrituras, o tomamos todas las 613 leyes, o empezamos a vivir y empezamos a entender que Cristo trajo una nueva forma de vida. Porque yo lo entiendo que desde que Cristo muere por mí, ya de ahí para acá es gracia y misericordia. Entonces, al ser gracia y misericordia, yo puedo bendecir a mi pastor con una cantidad de ofrenda, con algo que Dios me ha regalado, con una parte de lo que Dios me bendice, pero que nazca en mi corazón, no el 10%. O sea, yo al pastor no necesariamente tengo que darle el 10%. Si yo lo hago porque Dios me lo puso, porque Dios me lo reveló, ya la cantidad no tiene importancia. Porque es, si yo gano 1,000 son 100. Que si yo gano 2,000 son 200. No funciona así, porque ya no es tiempo de la ley. Y más adelante, como te digo, este bien bastante profundo y esta enseñanza bastante larga, y posiblemente no lo termine hoy, pero yo te voy a llevar en base de la palabra de que ya no funciona así. Entonces, si tú te das cuenta, Dios, al ver que esta gente está siendo súper bendecida, que estos siervos de Dios, que estos profetas están siendo, ya no hay donde meter tanto grano,
tanto ganado, entonces Dios decide darle al extranjero, al huérfano, a la viuda y a personas que no pertenecían a esa tribu. Entonces, ¿por qué yo te quiero decir esto? Porque si venimos nosotros y nos vamos a sacar este Deuteronomio 14:28, dice que Dios miró que la bendición era extremadamente buena para esta gente. Ahora yo te voy a trasladar del tiempo de Israel, del tiempo de la ley, al tiempo que vivimos hoy. Entonces, imagínate que un siervo de Dios está siendo sumamente bendecido. Tiene casas, tiene propiedades, tiene carros, tiene negocios, tiene aviones, tiene... Ahora yo te pregunto, imagínate que este hombre está siendo bendecido como aquellos profetas y como aquellos hombres de Dios y como aquella tribu en su momento. Ahora yo pregunto a estos hombres de Dios que están siendo bendecidos, ¿qué estamos haciendo o qué están haciendo con la bendición que Dios les ha dado? ¿Acaso estamos tomando el Deuteronomio 14:28 en donde si Dios me está bendiciendo con todo, estoy viendo la necesidad del miembro del ministerio en el que se congrega? Vaya, imagínate, te voy a decir del ministerio tuyo, del que tú, porque aquí esta palabra es directamente para el que recibe el diezmo. Este momento es esto. Yo quiero preguntarte a ti, pastor, que Dios te está bendiciendo grande y qué bueno, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y Dios está usando gente para bendecirte. Ahora, ¿has leído este Deuteronomio 14:28? Y si lo has leído, lo estás pasando por alto. Porque yo te digo que el 14:28 o 29 me dice que Dios determinó que como era tanta la bendición que el pueblo llevaba, entonces determinó que se le diera una parte de esa bendición a huérfanos, extranjeros y viudas. ¿Acaso estamos tomando una parte de esa bendición y la estamos repartiendo? Pregunto yo. Tampoco soy quien para cuestionarte ni para venirte a decir qué tú tienes que hacer. Solamente te dejo en contexto de Deuteronomio 14:28, nada más. Entonces nosotros ahí nos damos cuenta de que Dios determina determinada ley para el pueblo, pero en el camino Dios se da cuenta de que está haciendo otra gente, no está teniendo necesidad, y hay una tribu que está haciendo, imagínate, a cada tribu eran 11 tribus que le dieron heredad, más a la tribu de Leví no se le dio. Imagínate que esta gente, por estar al servicio de Dios, recibían el 10% de cada tribu. O sea que esta gente, por estar al servicio de Dios, recibía 11 veces más de lo que Dios le daba a cada una. Entonces, dijo Dios, no es posible que los graneros estén llenos. No es posible que los templos estén llenos. No es posible que la tribu de Leví tenga tanto y haya gente con necesidad. Entonces dice Dios que les manda una palabra y les dice: a partir de hoy, cada 3 años van a tomar una parte de todo lo que se les da y van a repartirlo y van a hacer parte a extranjeros, huérfanos y viudas. Entonces nosotros tenemos que entender esa parte y tenemos que llevarla, trasladarla desde el tiempo de la ley a este tiempo y darnos cuenta, si no está pasando, déjame decirte de que no lo estamos haciendo bien. A Dios le pareció crear un mecanismo social donde personas con necesidad participaran del diezmo para garantizar que nadie quedara en el abandono. El diezmo no fue creado para enriquecer la tribu de Leví, más bien fue creada por justicia y equidad. Entonces, aquí, mientras yo hacía todo este estudio, Dios dentro de sí creó un mecanismo para tomar en cuenta las personas más necesitadas. Y la Biblia nos relata en algún momento que el pueblo daba sus diezmos. Dice la Biblia que en su momento, cuando Malaquías 3:10 confronta, porque dice la Biblia que el pueblo de Israel fue bendito y que llevaban todas sus cosas y todos sus bienes y Dios los bendecía tanto. Entonces empiezan los profetas de Dios a impartir.
Pero dice que en determinado tiempo Israel, los que hemos leído Biblia y lo conocemos algo de historia, sabemos que ha sido un pueblo rebelde, que Dios lo escogió y que es un pueblo escogido por Dios y que nadie puede decir nada de Israel, lo sabemos. Y nadie puede meterse con Israel, lo sabemos, pero sí sabemos que ha sido, como es un pueblo de Dios, no hay nadie que pueda ponerse en contra de ellos, pero sí sabemos que este pueblo ha sido desobediente con Dios, este pueblo se le ha rebelado a Dios, este pueblo ha desobedecido a Dios, pero ni tú ni yo éramos nadie para que nos pongamos a debatir por qué el pueblo de Israel es así. Ahora, pero en todo este tiempo dice la palabra que el pueblo de Israel se olvida de Dios porque empezaron a llegar reyes que tomaban otras decisiones, empezó a llegar gente, ¿cómo te digo? Sumos sacerdotes que se apartaron de la ley de Dios. Entonces dice la palabra que la gente empezó a dejar de dar. Y empezaron a dejar de dar y cada quien en sus placeres y cada quien en su vida. Entonces los graneros se vaciaron. Entonces ahí es donde viene Dios desde Deuteronomio 14:28. Si tú lees hasta Malaquías, pasó un montón de tiempo. Y cuando ya pasa todo esto, que ya el templo de Dios no tiene nadie y la tribu de Leví relata la palabra que esta gente tuvo que salir a trabajar para poder alimentarse. O sea que el pueblo de Israel ya no estaba dando. El pueblo de Israel ya estaba desobedeciendo la palabra. Entonces llega Malaquías con esta palabra. Por eso es que Malaquías aparece y dice Malaquías, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Entonces, Malaquías confronta al pueblo y le dice, ¿saben qué? Ustedes han dejado de diezmar, ustedes han dejado de ofrendar, ustedes se han apartado de la ley de Dios, por eso están pasando la situación que están viviendo, por eso es que Dios ya no los toma en cuenta, por eso es que Dios se ha alejado de ustedes. Entonces, si nosotros sacamos este contexto, sacamos este texto y lo trasladamos a este tiempo, nos damos cuenta que si nos apartamos de Dios, que si empezamos a vivir a nuestra propia manera, Dios se va a alejar de nosotros. Ese debería de ser el mensaje. Si nosotros venimos y tomamos decisiones bajo nuestro propio criterio, bajo nuestra propia concupiscencia, nos daremos cuenta que Dios se hará a un lado porque Él es tan educado que cuando tú y yo creemos que tenemos la razón, entonces dice Dios, ok, listo, haz lo que tú quieras. Nunca Dios va a pelear contigo, nunca Dios se va a molestar contigo, nunca. Él es gracia, Él es misericordia, Él es todo amor, pero cuando tú decides tomar decisiones, Él se hace a un lado. Y bueno, entonces cuando ya toma y tú te levantas y te das cuenta y dices, Señor, viste. Entonces Dios te confronta por medio del Espíritu, entonces dice, mira, dejaste de hacer esto, empezaste a mentir. Empezaste a tomar, empezaste a beber, empezaste a fumar, empezaste a drogarte, empezaste a prostituirte, empezaste a hacer esto, empezaste a hacer aquello. La misma conciencia, o sea, no es ni tu pastor ni tu líder que te tiene que decir que está mal en tu vida. Porque hoy tenemos una Biblia, tenemos una palabra de Dios, que yo no tengo que esperar que un pastor venga a decirme a mí que está mal en mi vida. El mismo Espíritu redarguye en mi corazón y Él hace entender que por haberme apartado de Dios, que por haberle fallado a Dios, estoy viviendo situaciones. Por haberme apartado de Dios estoy viviendo calamidades. Por haberme apartado de Dios estoy viviendo miseria. Por haberme apartado de Dios estoy padeciendo una enfermedad. Por haberme apartado de Dios mi vida hoy en día es un problema. Ese debería ser los contextos que deberíamos de sacar. Porque cuando Malaquías va al pueblo y lo confronta, es porque el pueblo de Israel está pasando uno de los momentos más duros en la historia del pueblo de Israel. Entonces le dijo, ¿saben por qué? Porque se apartaron de la ley de Dios. Y Malaquías dijo, se especificó y dio un principio que era por no haber dar diezmos y ofrendas. Pero el pueblo de Israel dejó de hacer un montón de leyes en ese tiempo, no solo diezmos y ofrendas. Entonces hoy nos parece de que el diezmo y la ofrenda es más importante que no mentir. Porque yo te voy a decir algo, no me quiero salir del tema, porque este tema sí es algo bastante amplio. Pero imagínate que, ¿cómo relacionamos el pecado? Nosotros decimos, yo te voy a dar un texto bíblico que te va a revolotear la mente. Y te puede cambiar tu forma de pensar. Porque la palabra de Dios dice
El apóstol Pablo, en las cartas del apóstol Pablo, hay un texto que dice que ningún hechicero, ningún fornicario, ningún adúltero, ningún idólatra, ningún brujo, pero si tú esperas un momento, también dice ningún mentiroso heredará los reinos de los cielos. Entonces, solo quiero tomarte 2 minutos de tu tiempo para explicarte que para Dios no hay pecado pequeño ni para Dios hay pecado grande. Todos los pecados son iguales. Por eso cuando Malaquías se enfrenta al pueblo, es porque el pueblo dejó de hacer la voluntad de Dios, se apartó de la ley de Dios. Entonces nosotros hay veces que pensamos de que el que mata peca más que el que roba, o que el que roba peca más que el que fornica, o que el que fornica peca más que el que adultera. Y Dios deja claro que para Él no hay pecado grande ni pecado pequeño. Entonces, así como el que mató, como el que mintió, deberá pedir perdón a Dios. Y tenemos un Dios tan grande que Él perdona todos nuestros pecados. Entonces yo, para continuar con el tema, te voy a llevar y te quiero que entiendas esta parte en donde si Dios declaró esto en ese tiempo, Él lo sigue manifestando porque dijo Dios, yo no cambio. A partir de la venida y muerte de Jesucristo, todo cambió. Todo es todo. Porque tenemos que tener algo claro, que cuando Jesús vino, el diezmo seguía vigente. Y en la cultura judía, hasta que Él muere, comenzamos el nuevo pacto o el Nuevo Testamento. Por eso Jesucristo, si tú te fijas o si tú le escudriñas el Nuevo Testamento, en una sola ocasión se menciona el tema de los diezmos. Y ahí no vuelve a aparecer. Aparecen ofrendas para los justos, aparecen ofrendas para los hombres de Dios, aparecen ofrendas. Nunca se usa la palabra diezmo, porque a partir de la muerte de Jesucristo, nosotros entramos en otra dimensión, en otra redención. Porque Él redime, Él lava nuestros pecados y ya no vivimos por ley, vivimos por gracia. Porque si yo te puedo hablar de un montón de leyes, en el pueblo de Israel era pecado comer carne de cerdo, era pecado comer carne de vaca, pecado comer carne, todo animal que tenía pezuña no podía ser comido, ninguna carne de esa. El que mataba tenía que ser muerto de la misma forma. Si una persona cometía adulterio, esas personas tenían que ser muertas. Entonces, si yo no puedo cumplir eso, yo no puedo venir y pensar que tengo que cumplir el 10%. Dejando claro que tú puedes bendecir a tu pastor y tú puedes bendecir a tu líder y tú puedes bendecir a tu sacerdote o a tu delegado, al que tú quieras. Porque al mismo Dios servimos. Y Dios hará entender a cada quien en su tiempo. Yo no soy quien para venirte a imponer de que la doctrina o que la ley, que no. Yo no estoy aquí para decirte, ni yo no soy dueño de la verdad. Pero sí tenemos una palabra de Dios en la cual, si la leemos, la escudriñamos y analizamos, nos daremos cuenta cuál es el verdadero llamado de nosotros a esta tierra. Yo no quiero entrar en tema de religiones porque también ese es otro mensaje. Entonces, si tú te das cuenta, dice la palabra, Jesús un día los confrontó con un texto. Ay de vosotros, dijo, escribas y fariseos hipócritas, que diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis de hacer aquello, lo más importante de la ley. Solo ahí Jesucristo menciona eso. Escucha bien. Ay de vosotros, escribas y fariseos. Los fariseos eran la gente que conocía la ley. Para los que piensan que fariseos son los que el pecador, no. El fariseo era gente preparada, gente que estudiaba, gente que todos los días empezaban, leían y se preparaban. Esos eran fariseos, gente que sabía verdaderamente. A esa gente no la podías engañar. Entonces, y escribas eran los que escribían. Entonces tú tienes que tener en cuenta que cuando Jesucristo le habla a los fariseos y a los escribas, le está hablando a gente que conocía la ley. No le está hablando a Omar. O sea, yo lo poquito que sé, Dios me lo da todos los días, pero no me, o sea, solo es una tontera lo que yo sé. Es nada lo que yo sé. Ahora, esa gente sí se dedicaba a eso.
Y Jesucristo les dice, Jesucristo tiene la autoridad de decirles, ay de ustedes fariseos, escribas, hipócritas, les dijo, que diezman la menta y el eneldo, el comino, y dejáis de hacer aquello. O sea, que están pendientes de todo, porque dice la palabra que los escribas y los fariseos eran los que llevaban la cuenta. Ah, Omar Pérez, fíjate que a mí me vinieron a decir que vos vas a cosechar 10 cargas de maíz, yo tenía que ir a dar una. Tú, apuntado, Omar Pérez ya lo dio. Omar Pérez dicen de que vos 10 vacas te parieron, pues había que ir a dar una. No, Omar Pérez ya trajo las primicias. Omar Pérez, fíjate que me dijeron que vos habías cosechado 15 cargas de café. Ya, 15, entonces 1.5. No, ya lo entregó. Esa gente pasaba pendiente de todo, tenían un control en todo el pueblo. Entonces Jesucristo los confronta y les dice, ustedes pasan pendientes de todo. Ustedes llevan la cuenta de todo. Como pasa hoy en día en muchas iglesias. En muchas iglesias cristianas es una pena que en muchas iglesias cristianas aparezca la gente que diezma y que no diezma. Porque yo les voy a decir, que me perdone Dios, pero es la verdad. Porque a mí no me han contado, yo lo viví. Yo lo he vivido. En lugares en donde hay alguien que recoge todo y si yo no aparezco en esos sobres, se me acerca y me dice, hermano, pues, ¿qué está pasando, hermano? Hoy no diezmó, esta semana no diezmó, hermano. Están como los fariseos, me disculpan. Y si esa palabra te va a molestar, ve y estudia, ve y prepárate. Pero así pasa hoy en día. Entonces nos damos cuenta que Jesucristo confronta a esta gente y le dice, ustedes pasan pendientes de todo, ustedes tienen el control de todo, a ustedes no se les va, como decimos en el idioma castellano y en un dicho hondureño, a usted no se le va chancho con mazorca. Y dice la palabra, y dejáis de hacer aquello, lo más importante de la ley. Escucha, porque también les está hablando en base a ley. O sea, que Cristo nunca se apartó. Nunca se apartó de la ley. Él vino a cumplir la ley. ¿Cuál era la ley de Jesucristo? La ley de Jesucristo era que él tenía que nacer, vivir determinado tiempo, hablar de las maravillas de Dios, de su Padre, y morir por nuestros pecados. Esa era la ley de Dios. A eso vino. Pero si nosotros leemos este texto, nos damos cuenta que también en la ley estaba la justicia, la misericordia y la fe. Porque Jesucristo lo dijo, no lo está diciendo Omar Pérez. Es importante, dice, pasan pendiente y dejáis de hacer aquello, lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. La justicia es lo que a Dios le parece justo, la misericordia es lo que hacemos con la justicia de Dios. O sea, si yo estoy siendo bendecido yo tengo que bendecir a otras personas, no exactamente a determinada persona, o sea, no precisamente yo. En el mensaje anterior yo te decía, honrar a nuestros padres debería estar por encima de todo. O sea, Dios, yo le oro a Dios, yo me hinco, me postro, le pido perdón, trato de tener una vida íntegra con Él, pero cuando ya Dios me bendice, yo debo de honrar a mis padres. Y después de honrar a mis padres, entonces ya debe haber un orden. Tú decides cuál es ese orden. Pero más que todo, dice justicia, misericordia y fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Escucha esto. Dios les dijo, no, está bien que lo hagan porque es una ley, porque yo no vengo a debatir con ustedes ley. O sea, mientras yo no muera, esto está escrito y así tiene que ser. Yo no quiero problemas porque yo soy el Hijo de Dios y yo quiero que esto se acabe y se acaba. Pero para que se cumpla la ley está bien, pero han dejado de hacer cosas. La única manera, y de este texto es donde muchos, no, porque yo no me agarro de ahí, pero sí muchos se agarran de ahí para creer que Dios les está hablando de diezmo. Dios les está hablando de que esto sigue vigente. Si nosotros nos damos cuenta que dijo lo más importante, en ese mismo texto le dijo, lo más importante es la justicia, la misericordia y la fe. Mira que 3 palabras más poderosas de Jesucristo fueron dadas ese día. Justicia de Dios. A Dios le pareció justo que viniera a morir Cristo por nuestros pecados. Misericordia. Gracias a la muerte de Jesucristo es por su misericordia que nosotros alcanzamos salvación. Y fe.
por fe, por la fe que tengamos en algún momento, ya sea que Cristo venga o que tú y yo muramos, alcanzaremos gracia y misericordia. Entonces, cuando tú vienes y analizas un texto, puedes sacar un mensaje grande. Entonces dice, mas sin embargo, este texto, mucha gente lo utiliza y lo mantiene vivo o lo mantiene activo para hablar de diezmos. En el libro de Marcos, capítulo 12, versículos 43 y 44, nos enseña algo. Ya en el nuevo pacto, Jesús ordenó que cuando ofrendáramos lo hiciéramos de corazón, por voluntad propia, y sobre todo cuando fuéramos a un altar, con una ofrenda, tuviéramos el corazón limpio. En el libro de los Hechos, una carta de las Paulinas y Santiago, escucha esto. En el libro de los Hechos, cartas Paulinas, Santiago y Juan, escúchalo. Hechos, cartas Paulinas, o sea, todas las cartas Paulinas, Efesios, Filipenses, Colosenses, todo lo que Pablo escribió. Santiago y Juan, no se habla en ninguno de ellos del diezmo como tal, sino más bien de las ofrendas para los santos. Entonces, si a mí ni en los Hechos, ni en las cartas Paulinas, ni en Santiago, ni en Juan, todo esto es Nuevo Testamento, se habla de diezmos, más bien se habla de ofrendas para lo justo. Según Segunda de Corintios 9:7, dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces imagínate que Pablo le está diciendo al pueblo, cada uno dé conforme propuso en su corazón. Entonces nos damos cuenta nosotros ahí de que Pablo le está diciendo a esta gente, a los corintios, de que si no nace de tu corazón, no lo des. Pablo está mandando una carta, porque, bueno, lo voy a decir yo, esto no lo dice la Biblia, pero me imagino que Pablo se ha de haber dado cuenta que estaban pasando cosas turbias por ahí. Pienso yo, va. Lo aclaro porque por ahí hay gente que está pendiente de la transmisión, pero para atacar. Pero yo aclaro esta parte. Yo pienso que Pablo se dio cuenta de algo turbio y dijo, y como a Pablo lo respetaban y todo lo que el hombre decía, pues lo trataban de vivir. Entonces dijo Pablo, cada uno dé conforme propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces yo te quiero preguntar en esta hora, ¿cómo tú estás ofrendando? ¿Cómo tú estás diezmando? ¿Acaso tú estás diezmando porque piensas de que así vas a salir de la pobreza? ¿O tú estás diezmando porque piensas que así Dios te va a regalar una casa si tú has alquilado toda tu vida? ¿O piensas que Dios te va a dar un carro si andas en transporte público o si diezmas? Pablo dijo que es conforme propongamos en nuestro corazón y no es por necesidad. No funciona. Si tú tienes años de estar diezmando por necesidad, yo te voy a decir en esta hora, déjalo de hacer porque no te va a funcionar. Si tú has estado ofrendando por años, por necesidad, pensando que Dios te va a devolver el doble o el triple, que Dios lo puede hacer, que quede claro. Dios lo puede hacer, Dios lo está haciendo. Yo sé que hay gente que Dios la bendice mucho y que Dios está con cada uno de nosotros en muy pequeñas cosas. Dios se manifiesta. Pero no es por eso, no es por la ofrenda que yo le llevo. Entonces nosotros tenemos que tener claro que cuando Pablo habla a Corintios en el 9:7, les dice de que esto es gracia, esto es misericordia, esto es porque Dios puso en mi corazón. En ningún momento dijo, no, que en la ley de Moisés decía, no. Si nosotros leemos, si nosotros venimos y estudiamos la palabra de Dios, nos damos cuenta que nunca se mencionan leyes
para vivir bajo gracia de Dios en el Nuevo Testamento. Entonces nosotros nos damos cuenta que aquí se cancela la ley mosaica. Aquí se acabó el 3:10, Malaquías. Aquí se cancela todo, como dice alguien por ahí, se cancela todo. Es un texto sacado de contexto porque ese es un llamado a los sumos sacerdotes y a un pueblo que ha dejado de cumplir una ley del antiguo pacto. Esto es lo que te decía del Malaquías 3:10. Eso es algo que es una confrontación directa a los sacerdotes porque ya no se cumplía la ley y entonces los sacerdotes habían dejado de hacer cosas y el pueblo hacía lo que quería. Entonces, en esta hora la pregunta es, ¿acaso te han prometido a cambio de tu diezmo una casa? ¿O acaso te han prometido a cambio de tu diezmo un carro? ¿O mejorar tus finanzas? ¿O mejorar tu trabajo? ¿O un negocio? ¿O viajar al extranjero? Porque si te lo han prometido, déjame decirte que has vivido engañado todo este tiempo. Y no porque te hayan engañado ellos, sino porque tú has dejado de escudriñar la palabra. No porque la gente te haya engañado. Aquí no vengamos a buscar culpables. Aquí el culpable soy yo. Yo soy el principal culpable de todo lo que me pasa. Hay veces que como cristianos nosotros incluso venimos y pasamos que cuando pasa algo malo, el diablo. Y yo no soy abogado del diablo, pero hay veces que el diablo ni cuenta se da. Tú y yo somos los verdaderos responsables de lo que nos pasa. Porque cuando nos apartamos de Dios, cuando dejamos de hacer las cosas que Dios nos manda y vivimos bajo nuestro propio criterio, bajo nuestra propia fuerza, empiezan a salir cosas malas. Entonces nos damos cuenta que no es con nuestra propia fuerza. Es primero Dios, es bajo la voluntad de Dios, es porque Dios así lo permite. Entonces hasta entonces nos daremos cuenta para qué hemos sido llamados a esta tierra. Jesús nunca enseñó el diezmo en una condición para ser bendecido. Jesús nunca lo hizo. Y cuando los exhortó, más bien les dijo, hipócritas les dijo. O sea que nunca exaltó eso, nunca lo hizo. Así que si tú no lees la Biblia y si tú has sido todo este tiempo, vuelvo y repito para que la enseñanza no se vaya o el texto no se vaya a malinterpretar. Si tú estás bendiciendo a tu pastor, si tú estás bendiciendo a tu líder y Dios te está bendiciendo por eso, síguelo haciendo. Pero no porque pienses que hay una dictadura ahí, sino porque tú lo sientas en tu corazón. Y yo te voy a decir algo. Hay cosas de que muchas veces nosotros apartamos el diezmo de Dios, apartamos el diezmo para el pastor, porque así lo determina la religión. Aquí no vengamos a querer tapar el sol con un dedo. Así lo determina. Las ofrendas son para el ministerio. Y los diezmos son directamente para el pastor. Ahora, yo también te voy a decir algo. Hay pastores que no tocan ni un solo centavo de esos diezmos. Yo te lo digo por experiencia propia. Hay pastores que lo agarran en su totalidad. Que eso sí, no lo voy a negar. Hay pastores que no tocan ni un tan solo centavo. Yo conozco pastores aquí en Choloma, Cortés, Honduras. Para los que me puedan ver en otras partes del mundo. Hay pastores que yo conozco que no toman ni tan solo un centavo de los diezmos, sino que todo lo juntan para el ministerio, porque hay que pagar luz, hay que pagar agua, hay que comprar sillas, hay que arreglar el equipo, hay un montón de gastos que hacer y las ofrendas no ajustan. Entonces hay pastores que lo hacen. Ahora hay pastores que lo toman en su totalidad. Es la realidad, es la verdad. No vengamos aquí a querer decir otra cosa. Porque por causa de eso es que hay mucha gente que ha dejado de creer, o hay mucha gente que está dejando de ir a las iglesias, o hay mucho converso que ni se acerca a una iglesia cristiana, porque ya va con esto en la cabeza. No, que yo para ir a mantener que para ir a mantener a este pícaro, y muchas veces hablan sin conocimiento, porque otro les dijo, porque otro les contó, o por una mala experiencia. Entonces empezamos a decir palabras fuera de contexto, que yo te digo también en esta hora a ti, que muchas veces has hablado de los pastores en plural, y dicen los pastores. Ten cuidado, porque sí hay gente de Dios, hay buenos hombres de Dios, hay buenos pastores, hay gente que se dedica en tiempo completo a Dios, y no tienen necesidad de tomar un 5, no tienen necesidad de tomar ni un peso.
de esas ofrendas o de esos diezmos que tú estás llevando. Así que si a ti te han contado y a ti has tenido una mala experiencia, no todos los pastores son así. Y que quede claro, yo no soy pastor tampoco. Yo soy un simple miembro, un simple hijo de Dios. Yo no soy ningún líder de ningún ministerio. Que te quede claro, porque de repente van a pensar que se está tapando. No. Yo no delego, yo no genero, yo no soy ningún tipo de líder, ni ningún tipo de pastor o diácono, no. Te aclaro esto para que de repente no te vaya a venir algo a la mente y vayas a empezar a pensar cosas que no son. Así es de que en esta hora nosotros tenemos que tener en cuenta que a partir de la venida de Cristo y de la muerte de Jesucristo, nosotros pasamos a una nueva vida. Nosotros pasamos a una nueva etapa. Entonces, nosotros tenemos que entender que en la ley mosaica fueron dados leyes, mandatos o mandamientos, porque leyes y mandatos eran lo mismo, y mandamientos son los 10 que tú ya conoces. Esos 10 había que cumplirlos, y habían 113, aparte de esos 10, que el pueblo de repente pues se alejaba de ahí. Entonces, a causa de eso es que aparece el Malaquías 3:10. Entonces, cuando nosotros ya venimos a Cristo, nosotros tenemos que entender que los apóstoles, que Pablo, que Pedro, que Juan, que Santiago, esa gente nunca predicó de diezmos, ni nunca impuso que se dieran diezmos. Porque sí habla de ofrendas, sí lo habla de ofrendas. Y vuelvo y repito, y yo con esto pues vamos a hacer una pausa en este tema de los diezmos. Y yo con esto yo quiero dejarte en tu mente algo. Si has estado diezmando por años, si has estado ofrendando por años, para que Dios te dé una casa o te dé un carro o te mejore tus finanzas o te dé un mejor trabajo o poner un negocio o viajar al extranjero, no va a pasar en tu vida. No va a pasar en tu vida. No funciona. El diezmo no funciona así. Después de la muerte de Cristo en la cruz, Cristo ya pagó todas mis deudas. Cristo ya se llevó todas mis enfermedades. Jesucristo se llevó todas mis dolencias. Y Jesucristo, a cambio de su muerte en la cruz, me ofrece una salvación eterna el día de mi muerte o de su venida. Entonces, no estemos pensando, porque yo he escuchado a muchos líderes de Dios, a muchos líderes religiosos, decir que el que no diezma no entra, que el que no diezma no salvo, que el que no diezma vive bajo maldición, que el que no diezma es un ladrón, y por lo tanto ningún ladrón heredará los reinos de los cielos. Entonces, ningún mentiroso tampoco heredará los reinos de los cielos. Entonces, yo quiero que yo te he dado textos bíblicos. Y yo no soy dueño de la verdad. Pero si tú eres un cristiano evangélico que por años ha estado viviendo con esto, empieza a estudiar la Biblia. Y yo te invito a que te intereses un poco más en este tema. Y dile, Señor, ilumíname, Señor, hazme entender, hazme comprender esto, porque yo por años he estado haciéndolo de esta manera. Yo no te digo que yo soy dueño de la verdad, pero sí te digo que a mí la palabra me dice todo lo que te he explicado en esta mañana, y que de ti depende o de mí depende lo que yo hago con mi vida. Así que en esta mañana yo le doy gracias a Dios por esta meditación, por esta corta enseñanza. Yo te dejo esta palabra para que tú la analices, para que tú la escudriñes, para que seas tú quien saques la verdadera enseñanza. Dile, Señor, haz algo conmigo, ilústrame, enséñame. Porque muchas veces nosotros solo repetimos lo que un líder religioso nos dice. Muchas veces nosotros solo venimos y repetimos lo que se nos dijo allá en un altar. Y teniendo una Biblia, Dios nos puede revelar a nosotros también. Dios nos puede revelar a nosotros también. Porque la palabra fue clara y dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Punto. La salvación le compete a Dios. Ya que no te vendan que tú vas a ser salvo o que tú no vas a ser salvo si no ofrendas y si no diezmas. Que no te vendan que Dios te va a bendecir
porque dice la palabra que no es por necesidad. Entonces, en esta hora, yo te dejo con este corto mensaje, yo te dejo con esta meditación. Y quiero que tú indagues un poco más. Quiero que todos leamos la Biblia y que entendamos cómo muchas veces hemos sido manipulados en algunos textos de la palabra de Dios, sacados del contexto, sacados del tiempo real. Entonces, en esta hora, yo bendigo tu vida. Los que me han seguido en estas transmisiones, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Yo declaro bendición sobre sus vidas porque así lo prometió Dios. Si nosotros nos apegamos a Él, si nosotros tratamos de vivir todos los días, y si pecamos porque somos pecadores, no somos perfectos. Y si nosotros le pedimos perdón a Él, Él es fiel y justo, dice, para perdonar nuestros pecados. Y si Dios perdona mis pecados, Dios puede perdonar los tuyos. Y si Dios me puede bendecir a mí, Dios te puede bendecir a ti. Así que en esta hora, gracias por todo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y nos vemos en otra transmisión.